Cuando está la carencia, es lo que... O sea, por lo menos esto y se hace con una naturalidad, una cosa, y el dar las gracias después Gaurko ekitaldi honetan, gaurko topa beste batzuk zaudete berehala apurtuko dugu bi toki. Kolaboratzaile gara, hainbat urte. Horrena jarraituko dugula guretzako ere, zate bezalako proiektu bat. Yo, ¿qué voy a decir? Soy la presidenta, creo que tenemos una gran entidad, una gran cooperativa. Es un paripé, como has dicho, ¿no? Es una cosa que realmente creo. Hace poco estuvimos compartiendo también con vosotras una jornada, además en el mismo ámbito, con el mismo tema, ¿verdad? Para mí es un placer y un honor estar hoy con vosotras también, porque tenemos que seguir dando pasos en aras a lograr esa igualdad que todas deseamos, porque además la sociedad la conformamos el 50% las mujeres, y creo que todavía nos queda un camino para conseguir esa igualdad real y plena, ¿no? Creo que estamos dando pasos, que somos fundamentales para seguir desarrollando a Euskadi como una sociedad plural, pero todavía nos queda mucho trabajo por realizar, y nosotros, junto con Agintzari y con todas las profesionales, tanto de Satevi, de Agintzari, pero también con las profesionales del departamento y de Lanbide, creo que tenemos camino por recorrer, pero que también tenemos un camino que ya hemos llevado adelante, ¿no? Entzutea, laguntzea eta ahalduntzea, horiek dira Sateviko talde profesionalaren egunerokoaren gakoak. Eusko Jaurlaritzako zerbitzu honetako profesionalek duela hamarkada bat, baino gehiagotik egiten duten lanaren faseak. Agintzari kooperatibak sentzibilitatez eta zorroztasunez kudeatutako zerbitzu publikoa. Y estos días nos hemos topado con dos eslóganes publicitarios que me han hecho pensar en nuestro teléfono, en el 900-840-111. Saber escuchar, el claim de una emisora radiofónica que yo he escuchado cuando venía hoy hacia aquí en el coche y que me ha traído a la mente lo que es Satevi. Katearik ez, katean. Emakunderen urteko kanpainan martxoaren 8 ospatzeko leloa Sateviren lana ere gogorarazi zidan. El acrónimo Satevi simplifica oficialmente lo que Pilar nos ha contado, ¿no? Servicio especializado de información y atención a mujeres víctimas de violencia doméstica o por razón de sexo. No se nos tiene que olvidar. Sin cadenas, en cadena. Somos un eslabón necesario para seguir avanzando. Y la publicidad de Emakunde, como os decía en euskera, me pareció y me ha parecido una perfecta definición para el trabajo de las profesionales de Satevi. Gaur, ni ere etorri naiz, batez ere entzutera eta zuek babestera. Y creo que también otro eslabón de la lucha a favor de la igualdad es el protagonizado, como decía, por el gran equipo de técnicas de la Dirección de Servicios Sociales, que hacéis realidad cada año la ayuda económica de pago único para mujeres víctimas de violencia de género. En el último año hemos ayudado y hemos dado esta indemnización a más de 2.000 mujeres vascas. Cada año, además, se sigue incrementando el número de mujeres que han tenido que recurrir a este apoyo público para lograr su primera autonomía y salir de esta asfixiante situación. Y para ello también, desde el Gobierno, en los nuevos presupuestos, hemos incorporado un incremento en la partida de 200.000 euros para hacer y atender a todas las solicitudes que se están produciendo. Eslabón tras eslabón de una cadena cincelada con mucho esfuerzo de todas las que estáis hoy aquí. Eta beste kate maila bat gehiago duzue, gaur ere topaketa honetan. Asimismo, todo mi respaldo a las 42 trabajadoras de Lanbide que propiciáis con discreción y tacto la inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de género.
Confío en que muy pronto seamos capaces de dar otra forma a otro eslabón más de esta cadena y para eso estamos hoy aquí. Tenemos que seguir avanzando y con esta puesta en común de estas buenas prácticas, de todo lo que estamos haciendo, creo que nos tiene que ayudar para seguir avanzando, como decía al principio. Y estoy segura que 15 años después de la aprobación de la actual legislación y en el inicio de la próxima legislatura, la nueva Ley Vasca de Igualdad va a suponer un importante avance en nuestro camino común, fruto del camino liderado por Emakunde. Gracias a todas por hacer posible ese eslabón a eslabón, esta cadena, y todo mi respaldo a vuestro trabajo. Ahal duzuen guztiari esker, kate hau, nire babes osoa zuen lanerako. Los servicios públicos que desarrollamos desde el Gobierno vasco no solo proveen de soluciones, de apoyo y de herramientas, sino que también son una fuente de aprendizaje que debemos saber integrar y aprovechar. Y esto, que puede aplicarse de forma general, es además una demanda inexcusable cuando se trata de hacer frente a grandes retos que somos y que tenemos como sociedad y que debemos compartir. El día a día de las personas que atenden estos servicios y que muy especialmente Satevi a través del teléfono 900-840-111 es un campo de aprendizaje para extender los mecanismos de la violencia machista, cómo surge, cómo se normaliza y se extiende. Y a partir de ahí, cómo hacerle frente. De lo que se trata en esta jornada de hoy es que podamos saber por qué surge, por qué se está normalizando y por qué se está extendiendo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para luchar contra ella y para hacerla frente? Como os avanzaba, nuestra tarea consiste en acompañar y en ayudar a las mujeres que buscan al otro lado del teléfono diferentes niveles de ayuda. Lo decía Rosa, ¿no? Las situaciones tan duras a las que os tenéis que enfrentar. Somos conscientes que la puerta de acceso que tienen muchas mujeres que empujan para poder salir de situaciones muchas veces cronificadas de violencia es Satevi. Y tras muchos años respondiendo cada día, 24 horas al día, 365 días al año, a miles de mujeres, Satevi es un archivo vivo de la desigualdad, de la violencia y de una fuente de conocimiento que debemos poner al servicio para alcanzar esas soluciones. Gaurko jardunaldiarekin ikaskuntza horiek partekatu nahi ditugu beste eragile batzuek partekatzen duzuen ezagutzaren plaza komunera eraman. Eztabaidatzeko proposatzeko azken batean, Euskadin benetako berdintasuna lortzeko lan egiten duen gizarte ekosistema hobetzeko. Indarkeria da berdintasunen horren adierazpenik muturrekoena eta telefonoak jotzen duen bakoitzean ulertu behar dugu, denok gaudela inplikatuta dei horren arreta integral, empatiko eta osorekin. Gaur ikuspegia eta erronka partekatu ditugu eta ziur nago gaur jasoko ditugun ekarpenek balioko dutela erantzuteko gaitasuna hobetzen jarraitzeko. Ez bakarrik Satebirena, baizik eta eragile guztiena eta bereziki Eusko Jaurlaritzak dituen tresnena. Como os decía en euskera, con la jornada de hoy queremos compartir estos aprendizajes, elevarlos a la plaza común del conocimiento que otros agentes compartís para poder seguir avanzando, para debatir, para proponer y, en definitiva, para mejorar el ecosistema social en el que Euskadi trabaja para conseguir la igualdad real. La violencia es la expresión más extrema de la desigualdad y cada vez que suena nuestro teléfono debemos entender que todas y todos estamos implicadas en la atención integral, empática y también completa de esta llamada. Y hoy vamos a compartir esa visión y esos retos y estoy segura que las aportaciones que todas y todos los que estamos hoy aquí servirán para mejorar la capacidad de respuesta, no solo de los agentes que trabajáis en Satevi, sino también del conjunto de la sociedad y en especial de las herramientas que desde el Gobierno estamos poniendo al servicio de estas personas. Por nuestra parte, estamos plenamente comprometidos con la evolución de este servicio y con la apuesta decidida para reforzar su contribución a la sociedad. Y debemos ser capaces de todavía estar más cerca de las mujeres
y de hacer que nuestro servicio sea todavía más accesible. Y para ello tenéis todo mi respaldo. En este sentido, estoy especialmente ilusionada con el trabajo que desde el ámbito de la sensibilización estáis realizando y que a partir de hoy vamos a reforzar. Contamos también, y yo cuento personalmente también, con todo el compromiso personal que vosotras hacéis todos los días para atender a estas mujeres, con vuestra colaboración. La violencia contra las mujeres tiene muchas caras y muchas circunstancias, particularidades que requieren de toda nuestra atención. Pero todas ellas comparten un suelo común, el de las desigualdades normalizadas, que se expresan de forma muy visible en algunos casos y de manera soterrada en otros. La manera en que una sociedad hace frente a las desigualdades dice mucho o no dice nada. Hay quienes deben mirar para otro lado o hay quienes deciden mirar para otro lado y quienes no se conforman con diagnosticarlas y ponen todos sus recursos al servicio de un modelo de convivencia en el que los hombres y las mujeres pueden realizar sus proyectos vitales en igualdad. Y Euskadi está en ese segundo grupo de sociedades avanzadas, conscientes, que además quiere y debe seguir avanzando. Y hoy damos un paso más en este camino hacia una igualdad plena y efectiva. Enlazamos un nuevo eslabón en esta cadena sin cadenas. Y antes de acabar, yo sí que quisiera trasladaros mi reconocimiento personal al trabajo que realizáis día a día. Tengo que abandonar esta jornada, me gustaría estar con vosotras, pero bueno, ya lo he comentado porque bueno, tenemos también otro problema muy importante en este momento en Euskadi, como es el hacer frente a esta situación de coronavirus, en la que en concreto la ciudad de Vitoria y la Bastida en Euskadi está en una situación complicada. Tengo que acudir a una reunión a las 11 en Lehendakaritza para poder seguir trabajando en este ámbito, pero sí que me gustaría en esta cuestión, y antes de acabar, disculpar a profesionales que han querido participar en la jornada y que no han podido por esta circunstancia. También disculparme porque no puedo estar con vosotros y con vosotras, pero desde luego, desde el Gobierno sí que quedan ya los técnicos y los representantes y la directora aquí para poder compartir y recoger todos los trabajos que vais a hacer y todas las cuestiones que vais a plantear. Y sí que ante esta situación y ante esta enfermedad, que no es grave, pero que sí que es una enfermedad complicada de afrontar, sí que me gustaría trasladar seriedad ante la misma. Tenemos que ser responsables de forma individual para poder contenerla y que las medidas de prevención que desde el Departamento de Salud se están trasladando son la mejor medida en este momento para poder contenerla. Creo que tenemos que ser todos responsables de forma individual de lo que hacemos y para eso, quería aprovechar esta oportunidad que tengo porque en este momento el foco está en Vitoria, sobre todo, pero no somos una isla y esta enfermedad tiene la característica de que se contagia muy fácilmente y que nosotros no tenemos en este momento la vacuna para poder atajarla ni tampoco los anticuerpos para poder defendernos. Por tanto, sí que os pediría que seamos cada uno individualmente como ciudadanos y ciudadanos respetuosos y responsables individualmente para poder afrontarla en una situación compleja, de la que, como en otras ocasiones, seguiremos y saldremos, pero que tenemos responsabilidades todos que tenemos que ser conscientes de ellas.